Y bueno, estamos junto a Gonzalo Mendieta, lo hemos invitado para que podamos compartir estos criterios a raíz, lo decía, de esta visita de la delegación boliviana. Gonzalo, Gabriela, bienvenido. un gusto, Buenos ¿cómo días. estás? Buen día. A ver, fíjate que a raíz de esta visita se ha descubierto, o se ha constatado, más bien es la palabra, de aquello que los transportistas denunciaban, vulneraciones al Tratado de 1904, a aquel libre tránsito y todo aquello. Pero dentro de este matiz, Gonzalo, se han tenido de repente unas situaciones muy tensas entre las autoridades. Pues yo veo que tenemos materia para reclamo, no solo en el tema de los transportistas, creo que el cierre de garajes en Arica fue, digamos, un punto extremo, pero también en el tema de Antofagasta, el depósito de nuestras exportaciones que se hace en Portezuelo, y alguna de nuestras autoridades remarcaba que por un acuerdo de 1998 se debió retirar los depósitos de plomo que eran tóxicos a un antepuerto, que es en este caso Portezuelo, pero Chile decidió que se desplazara todas las exportaciones, no solo las de plomo, a ese antepuerto, y se comprometió a que los exportadores bolivianos no incurrieran en costos. Y finalmente vemos que los exportadores sí incurren en costos. Yo, para primero, digamos, analizar la materia objetiva, yo creo que sí, hay materia para reclamar. A mí la verdad es que algunas de las palabras usadas esta semana de ida y vuelta no me parecen adecuadas. Hablar de matonaje, piratería, no me parece un lenguaje adecuado para las relaciones diplomáticas. Tampoco me parece adecuado el lenguaje del canciller Heraldo Muñoz. Menos la medida tomada, y creo que ahí el gobierno boliviano acertó en no reciprocar con una medida semejante el retiro de visas de las autoridades chilenas, porque no creo que se trate de escalar el conflicto. Bolivia tiene que preparar una estrategia para ver cómo no solo superar estos problemas, que creo que son problemas reales y los vivimos día a día, sino también para ver cómo resolvemos los temas mayores. Uno de ellos, nuestra demanda en la Haya por acceso marítimo al Pacífico. Cuando Chile había anunciado, usted recuerda, una visita a las aguas del Silala, que mantienen que es un curso internacional y todo aquello, de repente Bolivia mostró una posición diferente, ¿no? Incluso se veía, vamos a recibir los que ingresen, que hagan el trámite como corresponde, el anuncio vía diplomática, pero vamos a estar con las organizaciones y que vean la situación. Hubiese sido distinto si se tenía un panorama diferente en Chile. ¿Por qué? Porque estaba tenso. Aparentemente decía el canciller Muñoz, no nos interesa que lleguen ellos, están incumpliendo, pero sí hubo muchos ataques, muchas repercusiones, entrevistas a raíz de ello. Y de repente no fue la mejor forma de comportarse. Digo, por las autoridades chilenas también. A ver, partiendo de eso, uno dice, por ejemplo, la espera de 6 horas a la delegación cuando a esas instalaciones accede cualquier exportador o transportista con un casco y, digamos, algún uniforme, a mí me pareció, incluso viéndolo desde los intereses chilenos, insensato, ¿no? No había necesidad de irritar más. Yo creo que del lado boliviano tampoco había necesidad de hacer algunas cosas porque eran evidentes. Desde el año 62 que sabemos que el río Lauc se ha desviado y que es un asunto que nunca hemos reclamado y que deberíamos reclamar. Y del cual los propios chilenos están conscientes y no quieren hablar mucho. Entonces yo creo que también no podemos ignorar, porque digamos, uno de los peores errores que uno puede cometer es pensar que uno hace todo perfecto. Creo que de algún modo nuestra delegación también buscaba alguna reacción. Yo creo que algunas de las reacciones fueron sin duda intemperantes y... Tiene fines políticos también, ¿no? Correcto, sin duda, exactamente. ¿Cómo ve ahora después de ello la situación? Yo creo que estamos sin duda en un punto muy bajo de las relaciones boliviano-chilenas. Yo creo que los ciclos de las relaciones de los dos países muestran que en algún momento va a haber que negociar los temas de fondo. Y tanto como para estas escaramuzas hay que prepararse, incluso más para esa instancia en la que venga una fase de negociaciones, en la que probablemente se traten todos estos temas. Yo algún momento pensaba que por la vía de la contradicción, de algún modo ambos nos estamos conociendo mejor. O sea, los chilenos creo que no conocían a los personajes de Bolivia y de algún modo se ha sorprendido de una playa de personalidades que representan al país y lo han representado muy bien. Pongo el caso del expresidente Mesa, el expresidente Rodríguez Belcé. Y creo que eso, por vía de la contradicción, está mostrando qué asuntos quedan pendientes y qué asuntos debemos resolver ambos países.
¿Se sorprendió? Chile, en tema diplomático, siempre ha sido de repente muy sólido, ¿no? Durante muchos años, pero consideramos que en este último tiempo han ido cometiendo varios errores, muchos errores. Yo creo que, digamos, si hablamos de esta parte de la región, una cancillería muy sólida es la peruana, la cancillería Torretano. Quizás por cierto complejo nuestro, veíamos a la cancillería chilena como algo inalcanzable y muy consistente. Creo que se ha mostrado que no es del todo así. Pero para ser justos con nuestra historia, hemos tenido instancias recuperadas en la propia demanda en La Haya, en la que nuestra diplomacia se comportó a gran altura. El año 1950, el embajador Austria, en las negociaciones con el presidente chileno González Videla, la propia negociación de Charaña fue hecha por dos dictadores, pero la negociación como negociación ha sido un punto muy cercano. Un elemento importante. Que hay que reconocer. Chile ha tenido problemas con Perú también. Sí. Entonces Chile se ve siempre en ese tipo de situaciones. No obstante, no podemos ignorar que ahora con el ascenso próximo de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que es una personalidad que la propia prensa chilena ha lanzado cuetillos al aire señalando que es muy cercano a Chile, y yo creo que su perfil tecnocrático, liberal, lo hace una personalidad probablemente, en teoría, más cercano a Chile. Con el presidente Ollanta Humala, las relaciones no es que fueran en extremo ásperas entre peruanos y chilenos, pero no fue lo mismo. Entonces, creo que también nuestro país tiene que prepararse para estos cambios que de alguna manera en relaciones internacionales son frecuentes, de cómo cambian las percepciones, las posiciones y cómo nosotros nos vamos a adaptar para sacar ventaja de eso. Sería conocer tu análisis, no sé si viste, o hacer un seguimiento más o menos al manejo comunicacional. En Chile era portada cada declaración, respuesta y todo aquello. Lo propio acá, ¿no? Cuando habla Bachelet y Muñoz. Pero, ¿cómo consideras que se ha manejado la información en Bolivia y Chile cómo ha respondido ante ello también? A ver, creo que estamos en una fase en la que las relaciones sobre todo se hacen por prensa. Y se entera más son rápido mediáticas, por prensa. Claro, o sea, son mediáticas, digamos, ¿no? Yo recuerdo una frase del presidente Morales en la anterior etapa en la que estaba negociando con el primer gobierno de Bachelet, y él decía de este tema es muy delicado como para tocarlo por prensa. Yo creo que las grandes negociaciones, el caso cubano-americano lo ha mostrado, se hacen en general con una buena preparación en reserva. No estamos ni de lejos en esa fase, creo que estamos en la fase de lanzarnos piedras, y eso inevitablemente se hace por prensa. Pero no creo que las grandes cosechas vengan por una relación mediatizada. Creo mucho en la posibilidad de concertar cosas cuando llegue el momento por la vía reservada. Y quizás ahí volveremos a necesitar más de negociadores que de gente que esté dando la pelea en los medios. De hecho, en determinado momento se va a necesitar, ¿no? Diálogo. La demanda habla de una negociación, más Sin allá duda. del diálogo, ¿no? Claro, claro, porque el diálogo puede ser hablar del clima. Se requiere una negociación. Tendrían que bajar las aguas en ese sentido. Claro, yo creo que por eso hay que prepararse, porque sería absurdo para los intereses nuestros quedarse, digamos, en las relaciones agrias o tomar esto como un asunto definitivo. Nuestro interés es algún momento negociar y obtener un resultado. Y creo que de manera silenciosa habría que preparar ese camino para que cuando llegue el momento estemos listos. Mira, un perfil muy interesante, me gustó, de repente diferente, porque Rodríguez Belcé como agente, las veces que ha tenido la oportunidad de estar en contacto con la prensa, decía, este es un tema muy reservado y se limitaba a decir determinadas cosas. ¿Por qué? Porque esto va a instancias judiciales ante la Corte. Y de repente esperábamos la misma posición en una persona que es muy conocedora en estos temas, me refiero a la gente insulsa. Pero parece también que este último tiempo caía en determinadas apreciaciones. Nunca lo hemos escuchado hablar, por ejemplo, a Belcé de la situación política de Chile. Él está exclusivamente en el tema de la Haya, ahora con lo del Silala y el tema marítimo. Pero en Insulza ya lo hemos escuchado. Me parece un gran ejemplo el tuyo. Creo que, por ejemplo, la mesura de Belcé es un activo que tiene el país en medio de las relaciones. Yo nunca he tenido confianza en Insulza, ni siquiera cuando venía a hacerse el bueno cuando estaba como secretario general de la OEA.
La verdad es que a mí me parece una persona inteligente, pero extremadamente astuta. No sé si con ese grado de astucia uno como contraparte podría confiar del todo en él. Por otro lado, a diferencia de Belce, que ha decidido no tener casi ningún perfil político fuera del cargo que asume, Insulza no es un secreto. Hace pocas semanas la prensa chilena lo revelaba. Por ejemplo, tuvo un almuerzo que causó bastante escozor en el gabinete de la señora Bachelet con gente de la coalición para analizar la situación política interna chilena. A raíz de eso se decía que se filtró, por ejemplo, cuánto ganaba alrededor de $10.000 al mes como agente de la Haya chileno. Entonces, él está metido también en algunas batallas adicionales en la propia coalición de gobierno y creo que tiene también la aspiración presidencial. Me imagino que todo eso juega para tener una distinta mirada respecto a su papel y a las relaciones con Bolivia. Una Chile, casi le digo ahora sí, una Chile muy complicada en ese momento, ¿no? Con varios problemas internos, y de repente se decía en algún momento la salida de Chile era hacer la demanda por el tema del Silala, por la baja popularidad que tenía, de las más bajas de Michel. Yo creo que parte de la política es la política internacional. Y, digamos, de alguna manera hay relaciones entre los asuntos que se tratan en el exterior con la política interna. O sea, creo que escandalizarse, yo creo que solo cabe cuando solo se usa por asuntos de política interna. Mientras tanto, que haya ese juego es natural. Lo que es indudable creo que es que la presidenta Bachelet tiene un gobierno muy débil y me imagino que estos asuntos de algún modo pueden darle algo de oxígeno. ¿Cuál es la lectura en adelante? Porque tenemos entendido que en septiembre se reúnen los agentes ya por el tema de la demanda marítima, ¿no? Si habrá ronda de alegatos, si habrá otros episodios más que corresponden a un juicio. Yo creo que una de las misiones bolivianas es volver al punto alto en el que estuvimos cuando actuábamos todos los actores conjuntamente. Yo creo que, por ejemplo, el retorno del expresidente Mesa es imprescindible, más allá de las diferencias que tenga con el gobierno, porque la parte política, que incluso estos asuntos litigiosos la tienen, yo creo que es necesaria. Y creo que ha sido un momento en el que hemos estado muy sólidos y fuertes. Yo reconstituiría un equipo que incluya a los ex cancilleres y expresidentes para, digamos, actuar del mismo modo en que actuamos eficazmente con la primera demanda. Yo creo que ese es un asunto inmediato. El segundo, me imagino, ya lo ha anunciado el gobierno, que es la constitución del equipo jurídico, que básicamente será el mismo con algunos refuerzos. Y el tercero, el asunto estratégico. No nos podemos quedar en las batallas del día. ¿Qué vamos a hacer dentro de 10 años cuando las relaciones cambien? Hay otro gobierno en Chile. Otros gobiernos y todo. O sea, yo creo que esa mirada siempre nos hace falta. Gonzalo, muchas gracias. Gabriela, un gusto, gracias por invitarme. Gonzalo Mendieta en los estudios, 7 de la mañana, 27 minutos. Finalizamos ahora ya la entrevista. En instantes, la primera edición de Noticias.